Muy buenos días. Les saludo, hermanos queridos, bienvenidos a la clase de escuela dominical de la Iglesia Ciudad de Dios en Cali. Tengo el gusto de invitarlos a esta enseñanza sobre la Confesión de Fe de Londres de 1689, muy necesaria para que estemos unidos y fuertes en la doctrina. Para esta clase es indispensable que tengas en tus manos el libro de la Confesión de Fe. Este libro, si no lo tienes, vamos a darte un vínculo donde lo puedas descargar. Debes tenerlo en tu mano para poder seguir las enseñanzas. Sin más, los invito a estas enseñanzas, que el Señor edifique su iglesia y nos haga fuertes en la fe. Dios les bendiga. Estudio bíblico. Nuestro Padre, Padre Creador, damos gracias y honramos tu santo nombre. Tú nos has creado por tu propia voluntad, por tu deseo, por tu poder creador. Nos has creado para ti mismo, para tu gloria. Nos has redimido con esa obra maravillosa que realizó el Señor Jesucristo al redimirnos, y nos has hecho tus hijos, tu pueblo. Nos has hecho el deleite de tus ojos, la esposa del Cordero, y nos has dado el don precioso de vivir para ti. Te damos muchísimas gracias por un domingo más, por una semana más que comenzamos en tu presencia, en tu amor, en tu misericordia, sobre todo en eso, en tu misericordia, andando en nuestros caminos, queriendo agradarte, queriendo demostrarte el mucho amor que tú ya nos has demostrado a nosotros, corresponder a ese amor. Y por eso estamos hoy aquí en esta tarde tratando de aprender mejor las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras, tratando de alinearnos doctrinariamente con la verdad para defenderla y compartir con una iglesia local, bíblicamente constituida, la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad para un mundo perdido. Te damos muchas gracias por esos dones preciosos de tu misericordia y nos encomendamos esta tarde en tus manos, pidiéndote que le des claridad a nuestra mente, que nuestra mente esté clara, que podamos ver claramente tu palabra, que podamos ver esos fundamentos vitales que tú has puesto a la fe bíblica y podamos andar en ellos y crecer a partir de ellos el resto de nuestras vidas. Te pedimos que nos bendigas al estudiar, al leer las Escrituras, al interpretarlas, y nos des claridad de pensamiento y poder para defender tu verdad. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a repasar un poquito lo que hemos estado viendo, las grandes doctrinas de la Biblia. La primera de ellas es esta, que corresponde con inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Luego describimos la grandeza y la soberanía de Dios. El único Dios viviente y verdadero que se ha revelado en las Escrituras es un Dios trino. La doctrina de la Trinidad. Aparte de esta doctrina no hay verdadero cristianismo. Toda forma de cristianismo que se aleje de la doctrina bíblica de la Trinidad es falso. No es la verdad de Dios. Ese Dios todopoderoso, todo soberano, ha actuado en sí mismo, produciendo un plan que se conoce como el decreto de Dios. Ese plan abarca todo lo que ha de suceder en el mundo angélico, en el mundo humano, sobre los animales, cada partícula del microcosmos hasta cada astro del macrocosmos está incluido en ese decreto. Dios lo ha predeterminado todo, y todo sucede conforme a su plan infaliblemente. Y dentro de ese decreto amplio de creación y de providencia, hay un decreto más particular que establece la salvación de algunas personas. Es el decreto de predestinación. La predestinación es una realidad bíblica. Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió a unos seres humanos para ser su pueblo, de una masa caída, de una masa de hombres que solo merecían ser condenados. Dios expresa la soberanía de su amor, eligiendo a unos y a otros dejándolos en su justa condenación. La forma como Dios gobierna este mundo, la forma como Dios
hace que sucedan todas las cosas en este mundo, es a partir de un misterio poco conocido en nuestros días. El misterio de la soberanía de Dios y responsabilidad humana. Si bien Dios controla todo, es el absoluto controlador y causa primaria de todas las cosas no suceden como por azar, sino bajo el control y gobierno de Dios. Si bien Dios controla todo, las cosas suceden por la responsabilidad del hombre. El hombre es un agente libre y responsable, y todo lo que él hace, lo hace porque quiere, hace lo que él decide, lo que quiere, conforme a su naturaleza. Y cuando ejecuta lo que quiere hacer, ejecuta exactamente lo que Dios predestinó que él hiciera. Ese es el misterio poco conocido en nuestro tiempo de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Así funciona este mundo. Y el actor principal, el personaje principal de todo ese plan de Dios, el que ha de recibir toda la gloria, todos los méritos, el protagonista es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ha sido falsificado, su persona, la persona del Señor Jesucristo ha sido falsificada, tergiversada, no comprendida a través de la historia. Hay un solo Cristo que es el verdadero protagonista del plan de Dios, y ese Cristo se identifica de esta manera: dos naturalezas y una persona, 100% Dios, 100% hombre en una persona, un solo Cristo. Y esa salvación que este personaje principal realiza como encomienda de su Padre, como gran labor que le ha encomendado su Padre a favor de los suyos, esa salvación solo es posible para los hombres si ellos acceden a ella por medio de la sola fe. La sola fe, la causa instrumental de nuestra salvación, la causa orgánica o la causa sustancial de nuestra salvación es Cristo. Pero nosotros nos unimos a Cristo y recibimos el favor de su salvación cuando creemos en Él, cuando creemos en su muerte, en su resurrección, cuando nos sometemos a su dominio. Eso es fe. Fe es someterse al dominio de Cristo, es creer en Él, confiar en Él y entregarse totalmente a Él para vivir bajo su dominio. Hay una sola forma de salvación y es por la fe sola, y es antagónica con las obras, con el mérito humano. Muy bien, esa obra de salvación realizada por Cristo y recibida así por medio de la fe, la podemos resumir en 5 doctrinas claves, 5 doctrinas que han sido conocidas como doctrinas de la gracia. Doctrinas de la gracia en contraposición a las ideas humanistas, filosóficas del libre albedrío que defiende otro sector del cristianismo, nuestros amados hermanos arminianos. Queriendo defender la justicia de Dios con una buena intención y tal vez influenciados por el mito filosófico que ha trascendido a lo largo de los siglos, el mito del libre albedrío, se contraponen a una salvación totalmente por gracia e introducen ese mito del libre albedrío que altera poderosamente la enseñanza de la gracia. Por eso, en un momento de la historia de la humanidad, las iglesias de la Reforma de Holanda, al final del siglo XVII, establecen lo que se conocen como las doctrinas de la gracia, para defender el evangelio de la gracia, para librarlo del libre albedrío, de la influencia nefasta del libre albedrío y del esfuerzo humanista pelagiano y semipelagiano que ha atacado el verdadero evangelio de la gracia de Dios desde siglos anteriores. Estas 5 doctrinas son un resumen de la fe bíblica, son un resumen de la doctrina de salvación. Nos muestran a un Dios soberano y a Cristo como un poderoso Salvador. El hombre está en un estado de total depravación. El hombre está totalmente muerto. Él no puede salvarse a sí mismo. Él no puede mover un dedo para salvarse. Es una criatura totalmente muerta, inerte, inorgánica, como una piedra totalmente. El hombre está muerto a la voz de Dios, al evangelio de Dios, a las obras de Dios. El hombre ante Dios es un cadáver, total depravación. Y a esa humanidad entera que es una masa de cadáveres muertos e inertes, en esa masa Dios elige unilateralmente, elige incondicionalmente
toma para sí los que han de ser salvados y envía a Cristo a morir por ellos, a realizar lo que se conoce como la expiación. Entonces, la total depravación, la unilateral elección, la limitada expiación. Y a esos, y solo a esos, en su momento, Dios enviará su Espíritu Santo como viento para soplar sobre ellos, regenerándoles, dándoles nueva vida, transformándolos de criaturas muertas e inertes, inorgánicas, en un corazón de carne, en una criatura viva. Y eso es lo que veremos hoy como llamamiento eficaz o gracia irresistible gracia o irresistible llamamiento. Y a esos mismos que Él eligió, aquellos por quienes Cristo murió, a los que llamó con un llamamiento irresistible, eficaz, los preservará hasta el final. Doctrina de la perseverancia final de los santos. Se conoce como los 5 puntos del calvinismo por ser Juan Calvino un personaje protagonista en la difusión de esta doctrina. Hoy en día, a los que decimos ser calvinistas se nos trata como herejes. A los que decimos seguir o enseñar o creer lo que enseñó Juan Calvino, se nos trata como herejes despreciables de la peor raza, de la peor estirpe, y se nos tilda de anticristianos y de sectas, cuando el calvinismo y el agustinianismo, que es anterior al calvinismo, han sido la enseñanza mayoritaria de la Iglesia de Jesucristo. Esta imagen corresponde con depravación total humana, esta imagen corresponde con el mito del libre albedrío, esta imagen corresponde con elección incondicional, esta imagen corresponde con expiación limitada. Entonces, en lo que hemos visto hasta ahora, vemos que hay una secuencia necesaria en el plan de Dios. ¿Cuál es esa secuencia necesaria? El hombre por su pecado cae en un estado de depravación total humana. Dios en su gracia y misericordia soberana elige incondicionalmente. Dios envía a su Hijo a ejecutar su obra magna, la obra magna de Dios, la obra magna, la obra gigantesca, la obra que será alabada por el resto de la eternidad, definida en una sola palabra: expiación, expiación. Dios envía a hacer expiación por estos que eligió y que antes estaban depravados, y esa expiación no se aplica a toda la raza humana, sino a un grupo específico de personas. Y precisamente a esos por quienes Cristo murió, Dios los llamará eficazmente en un momento de sus vidas y los preservará hasta el final. Veamos en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, lo que se conoce como la cadena de oro de la salvación. Cadena de oro de la salvación. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Ya lo hemos visto, pero debemos continuar repitiéndolo porque son conceptos fundamentales. Cadena de oro de la salvación. Dice Romanos 8, 28 al 30, leamos desde el 29. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, esta expresión conoció no es algo cognitivo, no es que Dios aprendió o trajo a conocimiento en su mente algo, porque Dios ni aprende ni trae nada nuevo a su mente. Esta palabra conoció se refiere más a relaciones íntimas, a una relación íntima, una relación afectiva. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios escogió a muchos de esos que estaban totalmente depravados, quebrantados, destrozados y aborrecibles. Él los predestinó para que se convirtieran en una réplica de su Hijo, el Señor Jesucristo, Dios humanado. Y a esos que predestinó, versículo 30, a estos también llamó. Noten, ahí está la cadena. Los conoció, es decir, los amó con un amor especial, con un amor íntimo. La palabra conoció, como cuando Adán conoció a Eva y el resultado de ese conocer fue nacer el primer hijo. Conoció, predestinó, y a estos que predestinó, a ellos los llamó. Los llamó. Este llamamiento
es un llamamiento eficaz. Dios los llama para sí, puesto que los escogió para sí, envió a su Hijo para que los comprara, los redimiera y los salvara para sí, tiene en un momento determinado que llamarlos eficazmente. Y a esos que llamó los justificó, es decir, les otorgó el perdón de sus pecados y la justicia perfecta de Dios en su cuenta. Y a esos que justificó, los glorificó. Todas las palabras están en pasado, los verbos están en pasado, porque para Dios el pasado y el presente son lo mismo. Él no tiene diferencia entre el pasado y el presente, o el pasado y el futuro, y por eso los verbos están en futuro. Aunque la palabra glorificó no se ha cumplido todavía, Dios la ve exactamente igual que las demás, porque esto es un decreto, y los decretos de Dios es imposible que no se cumplan. Entonces vemos en esta secuencia claramente un llamamiento que es un llamamiento especial. Se conoce también en otros círculos reformados como gracia irresistible, llamamiento eficaz o gracia irresistible. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que nos muestran la manera efectiva como esta cadena actúa en la salvación del pueblo de Dios. Veamos 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes en Tesalónica y miren cómo se refiere a ellos de manera particular. 1 Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La elección es algo que ocurre desde antes de la fundación del mundo. Nadie sabe quiénes son los elegidos de Dios, sino solamente Dios. Pero Pablo, al mirar a los tesalonicenses cara a cara y después recordarlos y escribir esta carta, Pablo dice: yo sé que ustedes son elegidos de Dios. Pablo, ¿y cómo lo sabes? Seguimos leyendo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo, ¿cómo sabes tú que esos tesalonicenses son elegidos de Dios? Porque cuando fui a predicarles, dice Pablo, y les hablé el evangelio de Jesucristo, les hablé de su muerte expiatoria, les hablé de su resurrección, ustedes recibieron esas palabras no solamente con palabras, es decir, no solamente con la fonación, con la producción de mi voz, no solamente con la vibración de mis cuerdas vocales, no solamente con el contenido y significado de las palabras, sino esas palabras que yo les hablé a ustedes produjeron una transformación formidable en ustedes. De esa manera yo sé que ustedes son elegidos, porque el elegido recibe un llamamiento con poder que lo transforma totalmente. ¿Y cómo sabe Pablo que estos tesalonicenses fueron transformados totalmente? Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera como nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. Entonces, estos tesalonicenses eran adoradores de los dioses e ídolos paganos. Cuando ellos escucharon de la voz de Pablo, de su fonación, de su pronunciación, de su vocalización, y entendieron el contenido de las palabras que Dios, el Dios único, viviente y verdadero, había enviado a su propio Hijo, que el Dios verdadero se había encarnado, que el Dios verdadero había expiado, había muerto en una cruz, que el Dios verdadero había resucitado, esas palabras transformaron a esos tesalonicenses. De tal manera que ellos quebrantaron sus ídolos, destruyeron sus ídolos, abominaron sus ídolos, apostataron sus ídolos, para arrodillarse y decir: pertenecemos ahora al Dios viviente y verdadero y esperamos que venga de los cielos su Hijo. Eso es poder, eso es poder. Cuando Pablo vio que él estaba predicando a una gran multitud
Y algunos de esa multitud se fueron enojados por oír las tonterías que Pablo les estaba predicando. Pablo supo que ellos no son elegidos porque el evangelio no llegó a ellos sino en palabras. Pudieron escucharlo, entender el significado de las palabras, pero al mismo tiempo aborrecerlo. Pero otro grupo dentro de la multitud, las palabras para ellos fueron poder que transformó sus vidas para siempre. Eso es lo que llamamos llamamiento eficaz o gracia irresistible. Lo cual no es otra cosa que el poder de Dios acompañando al humilde predicador, el poder de Dios tomando a un instrumento de barro sucio aún, destrozado e ignorante, para hablar su evangelio y poner en sus palabras el poder transformador de esas personas. Y eso se llama llamamiento eficaz. Así que el llamamiento sale de la boca del predicador. Por eso cualquiera de ustedes que le predique el evangelio a una persona inconversa se expone a eso. Se expone a que Dios lo use con poder. Se expone a que Dios tome sus palabras y las convierta en causa de salvación de una persona. Mientras el humilde, pobre, destrozado a un predicador o predicadora o evangelista, no predicadora desde el púlpito, pero sí una mujer que evangeliza, habla las palabras de Dios, Dios toma sus palabras y destruye a la persona que está oyendo. La destruye por completo con las palabras que yo le estoy hablando, porque quita de ella la muerte y la trae a la vida. Produce el fenómeno de regeneración. E inmediatamente Dios le concede a esa persona el arrepentimiento, que es un don de Dios, la fe, que es un don de Dios, y esa persona se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo y es salvo por toda la eternidad. Y eso es lo que llamamos llamamiento eficaz o gracia irresistible. Es el poder de Dios actuando en la predicación del evangelio o en el evangelismo callejero o en el evangelismo persona a persona, donde quiera que esto ocurra. Veamos otro pasaje en Mateo capítulo 20, versículo 16. Mateo capítulo 20, versículo 16. Mateo 20, 16. En una parábola donde se muestra claramente la soberanía de Dios y que a ti no puedo hacer lo que quiera con lo mío, el Señor declara su absoluta soberanía en la parábola de los obreros de la viña. Al terminar su parábola, el Señor, verso 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno, proclama su absoluta soberanía en la salvación. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. Noten ahí, hay un llamamiento que va a ser extendido a muchos, pero ese llamamiento que es extendido a muchos va a ser rechazado por muchos. Es un llamamiento que puede ser rechazado. Pero contrario a ese llamamiento que puede ser rechazado, hay otro llamamiento que es eficaz, que siempre es eficaz. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Eso significa, muchos son llamados con un llamamiento general o resistible, pocos los que fueron escogidos son llamados con un llamamiento irresistible. Muchos son llamados con un llamamiento general irresistible, pocos son llamados con un llamamiento eficaz o irresistible. ¿Quiénes son esos pocos? Los que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Por eso este pasaje es una figura que se llama elipsis. Una elipsis es cuando uno le mocha un pedazo a una frase y presenta solamente un fragmento y el intérprete o el que lee la frase tiene que completarla. Muchos son llamados, pocos escogidos. La frase completa sería más o menos como esta: muchos son llamados con un llamamiento general irresistible, pocos son llamados con un llamamiento particular irresistible. Esos pocos que son llamados son los escogidos. Entonces mire todo lo que se le recorta y dice: muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Sí vieron la figura? Se llama una elipsis. Entonces, muchos son llamados, pocos escogidos. Veamos un caso en el cual el llamamiento puede ser resistido. Hechos 7:51. Esteban le está predicando a los fariseos
Hechos 7:51. Hechos 7:51. Esteban está a punto de morir como mártir, el primer mártir de la iglesia cristiana. Está enfrente de sus verdugos y con mucha valentía les dice: duros de cerviz, cerviz es el cuello, duros de cuello, o sea, gente de cuello erguido, entre otras cosas, en otras palabras, soberbios, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, ahí está, muertos, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Que ya habían sido llamados en otras ocasiones. Dios los llamó y los llamó y los llamó y ellos resisten y resisten y resisten. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también nosotros. Estos eran fariseos, pero hubo un fariseo de fariseos, hubo un hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo irreprensible, es decir, fariseo entre los fariseos, más duro que estos duros, a quien cuando Dios lo llamó no tuvo opción y no pudo resistirse. Estamos hablando obviamente de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Y aquí es donde hay que corregir la imagen de Dios cuando estamos evangelizando a alguien. Cuando estamos evangelizando a alguien, la imagen que nos da el mito del libre albedrío es esta: Saulo, Saulito, ábreme. Saulo, tú sabes que yo no puedo violentar tu libre albedrío. Tú sabes que tú tienes que tomar la decisión por ti mismo. Saulo, ábreme. Saulito, Saulo. Esa es la imagen del evangelismo a la usanza o bajo las bases del libre albedrío arminiano. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios habló desde el cielo, Saulo se cayó y Saulo se convirtió. Eso es muy diferente. O sea, Dios no está tocando a la puerta esperando a que el libre albedrío abra. Dios tumba la puerta y entra. Cuando Dios habla, nada ni nadie se puede resistir a su voz. Y eso fue lo que pasó con este fariseo. ¿Por qué no ocurrió con los otros fariseos que mataron a Esteban? Ahora, de paso, ¿ustedes saben quién estaba cuidando la ropa de Esteban? La ropa de los fariseos y de los que apedrearon a Esteban. Saulo. ¿Y por qué Saulo hasta ese momento no había sido convertido? Porque no le había llegado la hora. Pero la hora estaba escrita desde antes de la fundación del mundo, el día y la hora que en el camino a Damasco Saulo iba a ser llamado por Dios. ¿Cómo? Eficazmente, irresistiblemente. Después de que Dios habla a Saulo, después de que la voz potente de Dios derriba a Saulo, Saulo se levanta siendo otra persona y llama al que perseguía Señor. Y le dice: ¿qué quieres tú que yo haga? Y a partir de ahí tienen ustedes al esclavo incondicional de Jesucristo, más grande de todos los tiempos. Pidió permiso. Dios tuvo que esperar a que el libre albedrío de Saulo abriera. Jamás. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios del libre albedrío. El Dios de la Biblia es soberano, todopoderoso y hace lo que quiere. Si Dios eligió a este fariseo de fariseos para que fuera su más grande apóstol, lo será y punto. Así es nuestro Dios, hermano, y por esa razón es que usted y yo estamos hoy aquí. Por esa razón estamos usted y yo aquí. Por esa razón yo soy lo que soy y usted es lo que usted es, porque Él quiso hacer de usted lo que usted es ahora y no le pidió permiso a su libre albedrío. Veamos la conversión de Saulo en Hechos 9. Hechos 9. Hechos 9 del 4 al 6. Entonces, a diferencia de estos fariseos incircuncisos, y esa es una sátira de Esteban para esos fariseos, todos sabemos que esos fariseos eran circuncisos. Este otro fariseo, también incircunciso, Dios lo llama de una manera diferente. Mi punto, lo que estoy haciendo ahora es que hay dos llamamientos. ¿Sí están conmigo? Dos. Uno general, irresistible, y otro especial,
e irresistible. Siempre es eficaz. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? O sea que Saulo tenía la impresión de quién era él, pero quería comprobarlo. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas o coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso ante la presencia del Dios viviente, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, el Señor Jesucristo no está rogándole, Él comienza a mandar. Él comienza a mandar, hermanos, porque es que el Señor no tiene que rogarnos a nosotros, Él es nuestro Rey. Él comienza a mandar a su nuevo súbdito, a su nuevo esclavo. Ahora, Saulo no fue hecho esclavo de Jesucristo contra su voluntad. Pablo fue hecho esclavo de Jesucristo voluntariamente. ¿Cómo? Porque Dios lo cambió por dentro. Si Dios no lo cambia por dentro, Saulo no se entrega voluntariamente a él. Algunas personas creen que los que predicamos la gracia irresistible o el llamamiento eficaz, estamos enseñando que Dios coge contra su voluntad a un hombre que no quiere entrar a su reino y lo coge de las orejas y chapaleando lo entra obligado al reino de Dios. Eso no es así. Dios no lo tiene que coger de las orejas, simplemente su poderosa voz le habla a esa pobre criatura y le dice: te amo, te escogí desde la fundación del mundo, arrepiéntete y cree en mí. Después le extiende la mano y esa pobre criatura miserable, ahora hecha nueva, se sube voluntariamente en la mano del Señor. ¿Se acuerdan lo de los pescados? Y saca el pescado muerto vivo y lo pasa de la pecera de los muertos a la pecera de los vivos. No, Dios no te forza a entrar a su reino, Dios te cambia. Y eso es el llamamiento eficaz, para que tú quieras entrar en su reino. Eso es el llamamiento eficaz. Veamos un último caso en la Escritura, el caso de Lidia, Hechos capítulo 16. Un caso precioso de una mujer piadosa, una mujer que vivía bajo la sombra del judaísmo, una mujer próspera. Lidia tenía una empresa muy próspera de textiles, bendecida por Dios económicamente, conocedora del judaísmo, que tenía un té de damas a la orilla del río. Pablo, cuando estuvo en uno de sus viajes misioneros, llegó a la ciudad donde vivía esta mujer y se enteró del té de damas. Y sin hacerse invitar, se apareció por allá a predicar el Evangelio de Cristo. Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, según la usanza judía, estaba oyendo ¿qué? Lo que Pablo estaba predicando. Y miren esto: y el Señor abrió el corazón de ella. Esa es la cirugía. Abrió el corazón, hizo una cirugía en su corazón. Eso es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es cuando la voz pura de Dios, la voz de Dios toca el corazón. Eso es llamamiento eficaz. Se produce una cirugía que se llama regeneración o nuevo nacimiento. En ese momento Dios toca el corazón de Lidia y dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y ahora, así como Pablo vio que los tesalonicenses se habían convertido porque creyeron el Evangelio y abandonaron los ídolos, esta mujer, Pablo puede saber que ella está convertida porque de pronto se convierte en la simpatizante y colaboradora número 1 de su causa. Verso 15. Y cuando fue bautizada, oiga, aceptó el rito de bautismo católico, eso significa, cristiano. ¿Qué estoy yo haciendo aquí, Padre mío? Aceptó como el bautismo es tan ajeno a mi mente
sobre todo por esos lados del bautismo de niños, se me traban los cables. Cuando ella creyó en Jesucristo, aceptó el rito del bautismo cristiano, lo cual le significaba a ella apostatar del judaísmo. Eso representaba para ella ser aborrecida por todos en la comunidad judía, ser expulsada de la sinagoga, perder parte de su negocio probablemente y de su familia. Pero ella inmediatamente creyó en Jesucristo y aceptó el rito de iniciación en el cristianismo, el rito de iniciación en el reino de Dios, que es el bautismo. Y no solamente ella, sino su familia. Es decir, había personas en su hogar a quienes Pablo también les predicó y se convirtieron y fueron bautizados con ella. Y ahora dice, nos rogó, el mismo estilo de la hospitalidad judía. Los judíos rogaban a los transeúntes que se quedaran en sus casas, porque ellos sabían, y con verdad, que algunos hospedando personas necesitadas habían hospedado ángeles, tal como le sucedió a Abraham. Así que la hospitalidad en el judío era un valor de extrema importancia. Tener una persona en la casa para un judío era un gran honor, un privilegio y una fuente de bendición. Así que ahora todo lo que ella había aplicado en el judaísmo antiguo testamentario, ella lo aplicaba a Pablo en el cristianismo neotestamentario y le ruega diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, miren, ya ella no habla de Jehová del Antiguo Testamento, sino de Cristo como su Dios, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Así que vemos el proceso maravilloso, el milagro del nuevo nacimiento y una evidencia visible y tangible de que ese nuevo nacimiento ocurrió. Eso es lo que llamamos llamamiento eficaz. Pero en el té de damas estaba Pepita Mendieta, que no fue convertida. Pepita Mendieta se regresó a su casa como si nada hubiera pasado, muy triste porque su amiga ahora era parte de una secta llamada de los nazarenos que blasfemaban contra Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué se salvó Lidia y no se salvó Pepita Mendieta? Porque el llamamiento es eficaz solo para aquellos que han sido escogidos. La palabra de Dios entonces nos ilustra esto con la vida de muchas personas. Vemos en Lucas capítulo 5 el llamamiento de Leví Mateo. Leví Mateo, sentado al banco de los tributos, recibe el llamamiento, y este llamamiento de este hombre rico y poderoso es eficaz. Pero en otra ocasión Jesús hace un llamamiento a un joven rico, y este joven rico se aleja entristecido porque tenía mucho dinero y amaba a su dinero, y el dinero era su Dios. Y siguió a Jesús. Este no pudo dejar nada y abandonó a Jesús. Un llamamiento eficaz, un llamamiento no eficaz. Un llamamiento irresistible, un llamamiento resistible. Eso es de lo que estamos hablando en el día de hoy. Ahora, ¿cómo expresan esto los antiguos, los que antes que nosotros han conocido las doctrinas de la gracia y las han predicado a su generación? Para ser más claros, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que es la confesión de fe de la iglesia local que está aquí reunida hoy. Dice, a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable, llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Esto fue escrito
el original probablemente en 1644, porque esto es extractado de una confesión más antigua que la que acabo de leer. Así que esta declaración, que muestra claramente esta doctrina, tiene más de 500 años, así que tenemos cristianos desde hace más de 500 años creyendo estas cosas. Así que esto no es nada nuevo, la fe reformada no es una secta, la fe reformada no es otra cosa que el reavivamiento de la verdadera fe apostólica. Nos preguntan entonces cuando enseñamos la doctrina de la gracia irresistible o llamamiento eficaz, nos preguntan las personas, ¿entonces Dios nos entra obligados a su reino? La respuesta es no, no. Él cambia nuestro querer, Él cambia nuestro corazón para que nosotros querramos y entremos voluntariamente a su reino. ¿Está haciendo bien el llamamiento a los pecadores la iglesia de nuestros días? La iglesia siempre tiene que hacer un llamamiento a los pecadores. La pregunta es, ¿en nuestros días se está haciendo bien? La respuesta es no. Influenciada por el mito del libre albedrío, la iglesia de nuestro tiempo le pide al pecador que para ser salvo haga una pequeña oracioncita para recibir a Cristo. Una oración de fe. Señor Jesucristo, yo te necesito, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Así nos salvamos Lucho y yo. Lucho y yo nos salvamos así. Por la misericordia del Señor nos salvamos con algo que no es correcto. Porque Dios aún puede usar cosas incorrectas para salvar a sus escogidos. Después fuimos entendiendo mejor, pero esa oración para recibir a Cristo no es correcta. Dios usa lo malo y lo convierte en bueno. Así es. Entonces, la iglesia de nuestros días tiene su oración para recibir a Cristo, también tiene su llamado al frente. Un predicador emotivo, utilizando distintas estrategias emocionales, incluida la música, llama al frente a personas conmovidas para que hagan la oración de fe. Eso no es recibir a Cristo. Eso lo que produce es falsas conversiones. El otro predicador, en vez de hacer llamar al frente, le pide a las personas que alcen la mano. Alce su mano el que quiere recibir a Cristo ahora. Gracias por levantarla ya, gracias por levantarla ya, gracias por levantarla ya. Ya es una rutina en la iglesia del Señor Jesucristo y es una práctica errada. Las personas que están levantando la mano probablemente no están arrepentidas porque no los han invitado a arrepentirse. No les han mostrado su pecado, no les han mostrado su inmundicia, no les han mostrado a Cristo como Señor, ni les han dicho que para seguir a Cristo tienen que perderlo todo. Lo que les han dicho es que Cristo es como una especie de hada madrina que está dispuesto a solucionar todos sus problemas. El famoso y falso evangelio de la prosperidad. Cristo es como una hada madrina, como un Santa Claus cósmico, que solo quiere dar regalos y regalos a los que lo invocan. Esas personas no están entrando al reino de Dios, no están llegando a la salvación, están siendo atrapadas en un evangelio falso. Así que la iglesia de nuestros días no entiende qué es el llamamiento eficaz ni cómo se hace. Debemos reenseñar a la iglesia de nuestros días el evangelismo. Debemos reenseñar a la iglesia de nuestros días el evangelismo. Una vez estaba caminando por la calle y se me acercó una persona con apariencia de extranjero, me miró fijamente a los ojos y con una pasión y una ternura me dijo, Dios te ama, Cristo murió por ti. Y yo le dije, amén. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Pero esa persona le estaba diciendo eso a cuánto transeúnte pasaba por ese lugar, lo cual es un error. Esa no es la forma como Dios nos enseña en su palabra a hacer el llamamiento a las personas. Yo traté de razonar con esa persona, de explicarle que estaba equivocado, pero el argumento que él utilizó fue que a través de él se habían salvado miles y que lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo por toda Latinoamérica, había salido desde Brasil y estaba haciendo eso por toda Latinoamérica y llegaba a las calles de todas las ciudades de Latinoamérica, se paraba en una esquina y en la esquina hacía exactamente lo mismo, miraba fijamente a la persona y cuando la tenía encima le decía, Dios te ama, Cristo murió por ti. Y dice que con esa estrategia se han salvado
miles de personas. Dudo que se hayan salvado miles de personas, pero tampoco dudo de que se han salvado algunas personas que han sido elegidas por Dios y que Dios haya utilizado a ese pobre hermano, porque yo lo consideré como un hermano, lo abracé como un hermano y me despedí con él como un hermano. Todavía tengo su imagen en mi cabeza con la esperanza y seguridad de verlo en el cielo, pero es un hermano que está equivocado, que no está haciendo la voluntad de su Rey. Por tanto, la iglesia del Señor Jesucristo debe ser reenseñada en la forma como hace el llamamiento a los pecadores para venir a Cristo. ¿Qué papel juega la ley moral en el llamamiento de los pecadores? Juega un papel vital. La ley moral le muestra al hombre el pecado. Si el hombre no es convencido de su pecado, no va a tener convicción de pecado, no va a tener arrepentimiento. La ley moral fue puesta por Dios para mostrar al hombre su pecado. Así que antes de mostrar el Evangelio, hay que mostrarle al hombre la ley. La ley es el instrumento que hace que el hombre llegue al arrepentimiento. La ley le va a mostrar al hombre pecador que es malo, no que es bueno como él cree, y que su principal problema no es la quiebra económica, el cáncer o la destrucción de su hogar, su principal problema es el infierno. La ley le va a mostrar su pecado, su inmundicia, el castigo que merece. Y una vez el pecador ha sido azotado por la ley, es ahora refrescado, recibe el refresco, el refrigerio del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que debe seguir a la mala noticia que es la ley. La ley presenta el castigo, la condenación, la muerte y el infierno. El Evangelio presenta la forma de huir de ello, que es la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la forma correcta de llamar a los pecadores. La ley primero y luego el Evangelio. La ley primero y luego el Evangelio. Mostrarle a las personas la ley y luego el Evangelio. Eso era algo muy destacado en la época de la Reforma. De hecho, el gran énfasis de Lutero fue ese, la ley y el Evangelio. ¿Qué es ley? ¿Qué es Evangelio? Y cómo usarlas las dos de manera inseparables. La ley y el Evangelio no pueden ser separadas. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero la iglesia de nuestro tiempo ha echado a un lado la ley y trata de usar el Evangelio de una manera lisonjera. Lisonjera quiere decir con adulaciones. Adulaciones, aumento de la estima de las personas, promesas, pero eso no es el llamamiento que Dios quiere que hagamos a los pecadores. Muy bien, a manera de aplicación, al haber visto esta importante doctrina del llamamiento eficaz, muchos de nosotros hemos sido llamados de una manera incorrecta por cristianos bien intencionados que, abandonando la doctrina histórica, fueron instruidos y envueltos por la iglesia del siglo XX, carismática, pentecostal, arminiana, seguidora del mito del libre albedrío, y muchos de nosotros fuimos llamados por medio de estas estrategias, entre comillas, de evangelismo falsas, pero por la gracia de Dios muchos hemos sido verdaderamente convertidos a través de estas estrategias falsas, porque Dios es grande y utiliza aún nuestros errores para salvar. Pero si fuimos salvados en medio de esas estrategias equivocadas, hacemos bien si nos examinamos a nosotros mismos, si realmente sí estamos en la fe. Debemos examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe. Debemos buscar en nosotros las señales distintivas de haber sido convertidos. Así como Pablo vio en los tesalonicenses que ellos se volvieron de los ídolos a Dios, así como Pablo vio en Lidia que ella apostató del judaísmo, recibió la marca del cristianismo y se comprometió arriesgando su vida a hospedarlo a él, que era prácticamente un proscrito criminal perseguido por todos. Lidia dio más que su propia vida al hospedar a Pablo en su casa, se arriesgó y puso todo a los pies de Cristo. Así somos nosotros personas que hemos apostatado de los ídolos, hemos dejado las mentiras falsas en que fuimos educados, hemos puesto todo a los pies de Cristo, arriesgando todo por amor y la causa de Cristo. Si lo hemos hecho, entonces es porque también hemos recibido un llamamiento eficaz. Pero si somos personas que realmente no tenemos estas marcas, debemos examinarnos a nosotros mismos y buscar verdaderamente a Cristo. La doctrina del llamamiento eficaz produce en nosotros un estímulo
al evangelismo correcto. Como parte de la obra que tenemos que hacer durante nuestra generación es corregir el evangelismo incorrecto que realiza la iglesia de nuestros tiempos. Debemos evangelizar correctamente. Debemos comenzar a predicar el evangelio en las calles, en el uno a uno, en el persona a persona o en cualquier lugar donde tengamos oportunidad de manera correcta. No debemos tener temor de mostrar al pecador su inmundicia. Debemos mostrarle al pecador su inmundicia usando la ley de Dios. Usando la ley de Dios, el pecador ve su inmundicia. No es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, Dios es tu creador. Dios es tu juez. Tú has violado su ley y sus mandamientos son 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tú los has violado todos. Cada hora de vida, cada minuto, cada segundo estás pecando contra Dios y apilando ira sobre ira hasta el día en que serás condenado eternamente. Eso es lo que hay que hacer para poder llevar al pecador a Cristo. Y una vez le mostramos que Dios es su juez, le presentamos a Cristo como un poderoso Salvador. Él murió en la cruz, sufrió el castigo como un sustituto, Él vino a hacer expiación por muchos y resucitó de los muertos. Si te arrepientes y crees en Él, serás salvo de la ira de Dios. Esa es la forma correcta de invitar a los pecadores a la salvación. También debemos orar al Señor porque la doctrina del llamamiento eficaz o gracia irresistible supone que los predicadores que estamos cada domingo predicando la palabra de Dios debemos hacerlo con poder. Debe haber poder en la predicación pública y debe haber almas que se convierten los domingos en las iglesias donde se predique el evangelio de la gracia de Dios. Así que debemos orar para que los pastores sean poderosos en la predicación pública de la palabra de Dios, porque es esa palabra la que trae el llamamiento eficaz. Ahí tenemos pues una descripción de la doctrina del llamamiento eficaz o gracia irresistible con su respectiva base bíblica, algunos puntos de discusión y algunos puntos de aplicación. Vamos entonces a orar para escuchar algunas de sus preguntas aquí en el salón. Nuestro Dios, nuestro Padre, gracias te damos por este plan maravilloso de salvación, plan perfecto, un plan perfecto en cada una de sus etapas, un plan que se ha estado realizando desde la fundación del mundo, un plan que continúa avante, victorioso, un plan que es victorioso aún hoy en mi vida, en la vida de mis hermanos y en la vida de todos los que vendrán después de nosotros, un plan que no dejará por fuera ninguno de aquellos a quienes tú escogiste, a quienes Cristo redimió, expió en la cruz y a quienes tú llamarás y preservarás eficazmente. Tu plan es perfecto, nosotros somos beneficiarios de tu plan, testigos de tu plan y por tu plan te alabamos, te adoramos y te damos muchísimas gracias. Y te pedimos que al renovar tú nuestro entendimiento sobre la verdad de estas cosas, nos hagas instrumentos más útiles en el avance de esta salvación perfecta que tú has diseñado. Capacítanos más y otórganos mayores oportunidades de ver la gloria de tu reino avanzar por nuestra predicación. Permite, Señor, que nuestro hablar a los hombres del Evangelio glorioso de la salvación en Cristo no sea solamente en palabras, sino en poder para muchos de los que no te conocen. Te pedimos ese gran privilegio y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.